Bien, fue todo un viaje, yo diría que etnográfico, como aprendí ahí. Yo comencé con una tesis de magíster muy neurocientífica, en un laboratorio de neurociencias en la Diego Portales, también bajo la dirección de esa tesis de Andrés Halle y co-dirigida por Agustín Ibáñez, que es un neurocientista increíble. Y ellos estaban inaugurando ese laboratorio de neurociencias de la Diego Portales, y el estudio era sobre los correlatos neurofisiológicos del prejuicio hacia los mapuches. Yo comencé a hacer mi magíster en psicología social de la Diego Portales y comencé a trabajar en el laboratorio y articulé mi tesis de ese magíster con un trabajo muy de ayudante de laboratorio, y tuve la primera experiencia en conocer miembros de la comunidad mapuche de Santiago. Y ahí trabajé con ellos 2 años dentro de un laboratorio, y empezó a surgir en mí preguntas acerca de estoy conociendo a los mapuches que viven aquí en la ciudad, ¿cómo será la vida de ellos en el campo, en el sur, ¿no? Una mirada muy inocente todavía en esa época de parte mía, ¿no? Y algo totalmente nuevo para mí, porque como extranjero también desconocía totalmente las cuestiones mapuches. Entonces ese fue mi primer acercamiento, sobre todo con la incertidumbre de cómo será la vida de estas personas que estaba conociendo en Santiago, cómo será en el sur. Y aproveché el cambio al doctorado, ¿no? Con la invitación de Andrés Halle a la Católica, al doctorado en psicología de la Católica. Aproveché esa oportunidad para justamente cambiar la metodología, salir del laboratorio y adentrarme en el mundo mapuche, ¿no? Allá en el sur. También fue un aprendizaje. Venía de la psicología clínica, con un paso por la neurociencia, metodologías ultra positivistas, y comenzar sui generis a hacer una etnografía sin saber nada de etnografía, sin saber nada de antropología, pero con el alivio que me daba Pedro Meje de decirme: las etnografías se aprenden haciendo etnografía, no lo vas a leer en ningún manual. Y también con otros investigadores de ahí, como Cristian Simonetti, ¿no? Que tiene un pie en la psicología, otro pie en la antropología. Y insisto, muy acompañado por Marjorie Murray, por David Price también, ¿no? Y la tutela de Andrés Halle, que se mueve en la filosofía, la sociología, en la psicología, en la antropología. Entonces fue un devenir de una psicología muy positivista a empezar a querer romper los límites metodológicos y teóricos de una aproximación, digo yo, muy cognitivizada y muy psicologizada del fenómeno indígena. Entonces, el primer vínculo con el centro es en la etapa en que se está postulando, porque mi director de la tesis de mi doctorado, yo estaba ya en el 2.º año del doctorado y tenía que comenzar a hacer la etnografía. Andrés Halle, que era mi tutor, me comenta que hay un centro que se está postulando a un concurso. Luego sabemos que ese concurso se gana, se adjudican los fondos, y en el 2013 el centro se inaugura, y yo comienzo ese mismo año a formar parte como investigador tesista doctoral, con el apoyo del centro, con una beca que me permitió hacer los últimos el último año y medio de mi etnografía en el sur, costear los pasajes, la estadía,
algunas idas a congreso para presentar los resultados preliminares de esa etnografía. Fue un apoyo grande, y también con un apoyo más valioso de contar con un equipo de gente con la que yo podía constantemente estar dialogando sobre mis incertidumbres de un psicólogo queriendo indagar en cuestiones antropológicas, ¿no? Como Helen Risor, Marjorie Murray, Pedro Meje. Yo creo que son los hallazgos, palabra compleja, incipientes de las preguntas que tengo hoy, ¿no? Básicamente lo que encontré fue que la identidad mapuche, como yo la había leído, era una categoría preconcebida teóricamente, ¿no? Y esa categoría preconcebida teóricamente en el campo no se encuentra. Se encuentran personas, ¿no?, a las cuales cuando se les pregunta si son mapuches o no dicen que sí, pero en su quehacer cotidiano no es tan claro, ¿no? Entonces en ese momento me empecé a cuestionar entonces cuál es la categoría mapuche que en psicología social estamos denominando, mejor que se denominen ellas, ¿no? Y lo que encontré con estas tejedoras mapuche es que ellas tienen un tránsito entre diferentes tipos de identidades, con un flujo continuo, ¿no? Y con una libertad total de posicionarse en un momento como tejedoras mapuches, pero también como mujeres evangélicas, como tejedoras muy arraigadas a la práctica ancestral, más también como prácticas novedosas que se incorporan al mundo textil actual, lo cual las hace también posicionarse como buenas negociadoras en el circuito comercial y económico, al mismo tiempo que se pueden posicionar resguardando los intereses de su memoria cultural y no comercializar con ella. Entonces, todo ese tránsito entre estas diferentes posicionamientos identitarios me empezaron a que yo me cuestione esta idea de una identidad esencial del ser mapuche, ¿sí? Y plantear en un artículo que publicó con Andrés Halle, cuestionar la noción de etnicidad. Yo sé que en antropología la noción de etnicidad tiene otras acepciones, pero en psicología como categoría de identidad aún se encuentra que es una noción, una definición de etnicidad que aspira a lo esencial, a lo estático, cosa que yo no encontré en la noción de etnicidad en estas mujeres, que es todo lo contrario, ¿no? En vez de aspirar hacia mantener un origen en común, estas mujeres van en busca de un origen en común. Entonces yo creo que si tuviera que definir qué encontré yo en esta tesis, en esta etnografía, fue esto, que la noción de identidad étnica o este arraigo de etnicidad está pensado hacia un devenir a futuro, ¿no? Una búsqueda de qué quieren ser estas mujeres, sin miedo a ser etiquetadas o homogenizadas bajo una etiqueta, ¿no? Como desde las personas indígenas, ellas no tienen ningún complejo en posicionarse desde diferentes etiquetas o identidades, y nosotros desde afuera, digo nosotros los no indígenas, y también los profesionales y académicos, a veces forzamos a que se identifiquen bajo una sola categoría, una sola etiqueta. Yo creo que, por ejemplo, la noción de categorización social que manejamos mucho en psicología social es un convite a eso, ¿no? A que ellos mismos forzadamente se coloquen una etiqueta, una sola.